haciendo una recapitulación de la primera parte y resumiendo, el primer capítulo trata acerca de aferrarse al camino de los salaf y adscribirse a su metodología en conocimiento, acción, modales, tanto internamente como externamente. Y los salaf, ellos tienen unas características que los hace especiales o diferentes al resto de las personas, y de ellos sacamos los principios del Islam. Y uno de esos primeros principios que estamos revisando es que ellos hacían todos sus juicios con respecto al Corán y la Sunna. Siempre tomaban el Corán y la Sunna como primer forma de hacer juicios. Y entre esto, ellos tienen una metodología de comparar los textos del Corán y la Sunna para sacar qué era lo mejor. Entonces, lo primero es que ellos extrapolaban o comparaban y reunían todos los textos para el Corán y la Sunna para poder entender un asunto, que esto es diferente al camino de la gente de innovación, que solamente se fijan en un solo punto, tanto como los Shia, los Sufi, todos se quedan ciegamente en un punto y no traen todos los aspectos de la religión para analizar y entender los asuntos. Lo segundo, si ellos no podían o seguían encontrando diferencias o contradicciones, entonces se fijaban en las fechas para ver si algo estaba abrogado o no. Y por último, si no encontraban la forma y aún encontraban inconsistencias, entonces ellos mismos decidían y tomaban la base sobre lo que era más correcto. Y lo que era más correcto lo tomaban referente a si tenían en cuenta hacer una orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, o si fue la forma como ellos lo entendieron, o si está basado en un hadith auténtico, o está basado en un hadith débil. Entonces ellos tomaban la decisión referente a qué era más correcto de lo que encontraban de evidencias dentro del mismo Corán o la misma Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ese es el primer capítulo, y toda persona que siga la metodología de los salaf son las personas que estarán en el éxito. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. So we continue then with the second point that the Sheikh mentioned, rahimahullah ta'ala, and it's the second of the characteristics of the Salaf that he chose to make mention of, and that is that he says, Salamatul niyati. No, you mentioned. So the second point, entonces el segundo punto, the Sheikh mentions the second of the characteristics of the Salaf. Entonces el Sheikh, él menciona la segunda de las características de los salaf. And that is that he said, سلامة النية وحسن القصد في كل ما يأتون ويذرون. That they have sound niyyah and good intent in everything that they do or they leave. Y entonces ese principio es que ellos tenían buena intención. Sound niyyah, que ellos tenían una intención sana. And good intent, good intent. Y una buena intención. In everything that they do and everything that they leave. Y en todo lo que ellos hacían y en todo lo que ellos vivían. Now we mentioned مع التحلي بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة التي تعتبر من أجل الأسس التي تقوم عليها دعوة الإسلام. He said, alongside in accompanying this, they have sabr. Y acompañando estas características, ellos tenían paciencia, sabr, they have hikmah. Ellos tenían hikmah. And hikmah is to put everything in its correct and proper place. Y hikmah es poner cada cosa en su correcto lugar. And it is not as many people misunderstand. Y no es como mucha gente lo malentiende. Hikmah is gentleness. Que la hikmah es caballerosidad o kindness.
kindness and gentleness. y que es como amabilidad, To be soft. Yeah. que ser suave. The reason I mention that is because oftentimes when a person carries out that which the methodology necessitates, Sí, entonces que cuando la metodología lo necesita, from having a firm stance in an affair, cuando hay que tener firmeza en un asunto, the response of the mukhalif and the one who opposes the Salafi, they respond. ellos responden. Yeah, the one who opposes the Salafi. Okay, responden los que oponen a los salaf. They'll say to him, Ellos decían a él "Ya akhi, haqqu hikmah." que hermano tenga más hikmah, tenga más. And what he means by that is be softer. Y lo que referían era que fuera suave. And there is no doubt that rifq and gentleness is a great characteristic from the major characteristics of our deen. Y no tenemos duda de que la amabilidad y la suavidad es algo, una buena característica de nuestra religión. But do not understand that hikmah is gentleness. Pero no entendemos que el hikmah es amabilidad como tal. Rather, hikmah in some instances necessitates being gentle. Y a veces la hikmah, la sabiduría, requiere ser suave o ser amable. And hikmah in some instances necessitates being firm. Y el hikmah en algunas ocasiones necesita que seamos firmes. If a child, for example, needs discipline, si un niño, por ejemplo, necesita disciplina, and the parent does not deal with that child with necessary firmness, y si el padre no trata con el niño con la firmeza necesaria, that discipline in this instance would necessitate, y que lo disciplina en esta instancia que lo necesita, then he has taken things outside of their correct place. Entonces ha tomado las cosas por fuera de su lugar correcto. And so hikmah is to put everything in its correct and proper place. Gentleness when gentleness is needed, and when the situation requires it, and firmness when the situation requires it. Entonces, el hikmah es poner las cosas en su lugar y ser amable o suave cuando la situación lo necesita, lo requiere, y ser firme o fuerte cuando la situación lo requiere. And so our methodology does not revolve around being constantly firm and hard. Y nuestra metodología no es estar en ser constantemente firmes o fuertes o duros. Rather, our da'wah revolves around gentleness and good character and good speech. Y esto nos lleva a que también es tener buen discurso, amabilidad y trato con la gente. And that is taken from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Y esto es tomado del profeta sallallahu alaihi wasallam. For indeed he mentioned to Aisha radiallahu anha, porque ciertamente él mencionó a Aisha radiallahu anha, that rifq does not enter into anything except that it beautifies it. Gentleness. Que la amabilidad no lleva sino a When gentleness enters into something, it makes it beautiful. que la amabilidad cuando entra en algo lo hace hermoso, lo hace mejor. And likewise, Allah Azza wa Jalla referred to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the following verse. Y Allah subhanahu wa ta'ala se refiere al profeta sallallahu alaihi wasallam con los siguientes versos. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. That if you were harsh and had hard heart, they would leave you. Que si tú eres duro y tienes un corazón duro o fuerte, entonces la gente te va a rechazar. And so do not equate Salafiyya with being harsh on heart. Entonces nosotros no ponemos igual la salafía con ser duro y grosero. Now, when the situation dictates firmness, we don't play. Pero cuando la situación requiere ser fuerte y firme, nosotros no jugamos. But the origins of the Prophet ﷺ was described with this characteristic of gentleness and of being having rifq with his companions, in many situations. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía este rifq,
esta amabilidad con sus compañeros y en su vida diaria. Neither should you say, yeah, this is just how I am. Y no es como cuando dicen, no, hermano, es que yo soy como soy. Or you hear other brothers say, yeah, there's nothing to smile about. O muchas otras personas dicen, hermano, no hay nada de que reírse o sonreír como tal. Consider the fact that the companions, they used to look at the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. They would look at him, and they would look at the moon, and they would look at him, and they would look at the moon, and they would say, by Allah, I don't know which of the two is more beautiful, the face of the moon or the face of the Messenger. Así como los sahaba solían mirar a la luna y mirar la cara del profeta sallallahu alaihi wasallam, y mirar a la luna y mirar la cara del profeta sallallahu alaihi wasallam y decir, no sabemos qué es más bello, si la luna o la cara o el rostro del profeta sallallahu alaihi wasallam. They used to love him. Ellos pues, solían amarlo. And that was because of that which he had a beautiful character. Y era porque él tenía un carácter hermoso, un carácter bello. Now he mentions likewise وَالْمَوْعِدَةُ الْحَسَنَةُ and good sermon. Asimismo, como hablamos de el buen sermón o la buena palabra en la llamar a Allah subhanahu wa ta'ala. He mentioned, and this is considered from the greatest and the most noble of the characteristics of the call to Allah, the da'wah of Islam. Y esto es lo que de una de las más grandes características de llamar al Islam, o llamar a Allah subhanahu wa ta'ala, de ser amable, As Allah Azza wa Jalla has mentioned, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Call to the way of your Lord with hikmah, wisdom, with good sermon, and argue with them in a way that is better. Sí, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, llama a la gente con buen sermón, con buena palabra, Hikmah, wisdom, con sabiduría, good sermon, con buena palabra, and argue with them in a way that is better. Y debatan con ellos de la manera que es mejor, o tengan argumentación con ellos de la mayor manera. That is, if you do happen to have an argument or debate, así como cuando si vas a tener un argumento o un debate, let the people see that you are the better man in the argument. Deja a la gente saber que tú eres la mejor persona, el mejor hombre en ese debate. Even if somebody were to walk and they don't even know what you're arguing about. Sí, simplemente así la gente se vaya y no sepa de qué están discutiendo. So even if they don't know what the argument is about, they will look and they will say, I don't know what's going on, but this is the better one. Sí, así la gente desde afuera vea que la discusión no sepa nada de eso, aún así van a decir, vean, este es el mejor de los hombres, porque este es mejor, tiene la mejor característica. His manner of speech, porque tiene modales al hablar, his composure, él tiene compostura, the words that he uses, las maneras o las formas como él usa o él habla. He doesn't shout because he's shouting. Él no grita porque el otro está gritando. And he argues with him in a way that is better than his argument. Y debate o discute con esa persona en una manera que es mejor de la que la otra persona está debatiendo o argumentando. So his proof is stronger and his character is better. Entonces, la característica es que su prueba es mejor y su carácter es el mejor. Look then at that which the Sheikh he mentions. Here's the second point. After the book and the Sunnah, he mentioned good, sound niyyah and good intent. Entonces, por esto, en los principios, en las características, la primera es basarse en el Corán y la Sunna, y la segunda es tener una sana intención y una buena intención. And that should be the concentration of every single one of us. Y en eso nos debemos concentrar cada uno de nosotros. That your intent is correct. Que tu intención es correcta. And that you intend Allah Azza wa Jal. Y que tu intención está en Allah Azza wa Jal. And you intend to bring about good. Y tu intención es traer el bien. And you intend to carry out an action that will bring you reward. Y que tu intención es traer una acción que te va a traer recompensa. And that you intend to follow the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam.
y que tiene la intención de seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. If that intention is in its right place and these things are there, Y si esta intención está en su lugar correcto y estos asuntos están ahí, then don't be concerned with what the people have to say about you. entonces no te preocupes con lo que la gente tiene que decir de ti. People will talk, La gente va a hablar and people will always dislike or have an issue with someone who joins the good and forbids the evil. y la gente siempre va a tener un problema con la gente que promueve el bien y prohíbe el mal. This is what occurred with the prophets and the messengers. Y esto es como ocurría con los mensajeros y los profetas. And so if you intend to follow their way and you believe you're upon their way, if you intend to follow their path, Sí, y si tienen la intención de seguir el camino de los profetas y los mensajeros, and you believe you're upon their way, y tú crees que estás sobre ese camino, then prepare to receive what they received. y entonces prepárate para recibir lo que ellos recibieron. Prophet Sallallahu they called him names. Al profeta sallallahu alaihi wasallam le decían apodos. They said he was a magician. Le dijeron que era un mago, They said he was Majnun. que era loco, They said that he was one that come to separate between families, que él venía a separar entre las familias, between a man and his wife, que de un hombre de su esposa, between a father and son, de un hijo de su padre, that he wants money, que él quería dinero, that he wants women, que él quería mujeres, that he wants leadership. que quería liderazgo. All of these accusations were held against the messengers. Y todas esas acusaciones fueron llevadas sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Make sure then, O caller to Allah, that this is not your intent. Y entonces hay que tener cuidado de que esta no es tu intención. Make sure that your intention is the same as the intention of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or is in line with the intention of the prophets and the messengers. Y tener cuidado e intentar que por lo menos esté alineada la intención con la intención del camino de los profetas y los mensajeros. Salamat al-Niyya wa husn al-qasd, sound niyyah and good intention is from the most important characteristics of fruitful da'wah. Entonces, tener una sana intención y una buena intención es de una de las características principales de llamar a Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah Azza wa Jalla will bless your affair even if you err and make a mistake. Y Allah subhanahu wa ta'ala va a bendecir tu asunto, aún así tú tienes errores en general. Whereas if your intent is in the wrong place, Pero si tu intención está en el lugar incorrecto, then you will be, Allah Azza wa Jalla will humiliate you even if you're right. y entonces Allah subhanahu wa ta'ala te va a humillar, aún así estés en lo correcto. And this is something that we have seen throughout time. Y esto es lo que vemos hoy día más en nuestros tiempos. That there were individuals who argued an affair as though he was correct. Y que hay gente que debate o tiene discusiones pensando que están en lo correcto. But when his intention was in the wrong place, Pero como su intención estaba en el lugar incorrecto, we saw his affair topple. entonces vemos que su intención cae. And in that regard, we have the statement of Imam al-Dhahabi rahimahullah. Y tenemos la palabra de Imam al-Dhahabi rahimahullah. Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, he said, فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ نَطَقَ بِالْحَقِّ. He said, and how many people have spoken the truth? Él dijo, ¿cuánta gente ha hablado la verdad And enjoying the good and forbid the evil. y ha promovido el bien y prohibido el mal? وَيُسَلَّطُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يُؤْذِيهِ بِسُوءِ قَصْدِهِ. And Allah Azza wa Jalla placed upon him someone who harms him because of his bad intention. Y Allah subhanahu wa ta'ala pone a alguien que le cause daño a esa persona solamente por su mala intención. وَحُبُّهُ لِلرِّيَاسَةِ الدِّينِيَّةِ. And his love for leadership within the religion. Y por esto debido a su amor por buscar el liderazgo en la religión. He mentioned فَهَذَا دَاءٌ خَفِي فِي نُفُوسِ الْفُقَهَاءِ. He said, so this is a hidden illness that is present within the souls of some of the fuqaha. Sí, y esta es la enfermedad escondida en algunos de los fuqaha, de los juristas. And so, maintain sincerity, maintain good intent,
and Allah Azza wa Jalla will bless your affairs. Entonces, si mantienes buena intención y una intención sincera, entonces Allah subhanahu wa ta'ala te va a bendecir. But if you are sincere, and if your da'wah is in accordance with the sunnah, then know that harm will come to you. Y si no eres sincero y no haces las cosas de acuerdo a el Corán y la Sunna, entonces sepa que estás destruido. And that is the nature of the da'wah. For that reason, the Shaykh mentioned that he adorns himself with sabr and patience. Entonces, este es la base de la da'wah, y por eso el Sheikh menciona que las personas se arropan con sabr, con paciencia. You will be harmed. Vas a recibir daño. And if you're calling to Allah Azza wa Jalla and harm does not come to you, Y si llamas a Allah subhanahu wa ta'ala y el daño no te llega, then the likelihood is that you're doing something wrong. tienes que saber que algo debe estar haciendo mal. So prepare, أيها الإخوة, and we mention time and time again. Así que prepárense, hermanos, así como se repite varias veces. The Salafi must have thick skin. That is piel gruesa. Los salafis deben tener piel gruesa. Yeah, and the crocodile skin. la piel de un cocodrilo. If you're sensitive, then this is going to be difficult. Y si eres una persona sensible, esto va a ser difícil para ti. Imam Ahmad, in the introduction of his book, Rad al-Jahmiyyah, Imam Ahmad, en la introducción de su libro Rad, or the refutation of the Jahmiyyah, la refutación de los Jahmiyyah, he starts his introduction by praising Allah. Alhamdulillah, الذي أرسل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. Alhamdulillah, the one who has sent after the disappearance of the messengers a remainder of the people of knowledge. Y así como él inició la introducción de él diciendo que alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, quien envió después de la muerte del mensajero sallallahu alaihi wasallam, envió a la gente de conocimiento. And he describes their characteristics. From their characteristics, يدعون من ضل إلى الهدى, that they call those who are misguided to guidance. Así como esas características de que la gente de conocimiento llama a la gente a la guía. ويبصرون بنور الله أهل العمى, and they give light or they give sight of one to the people or to sight to people who are blind. Que le dan vista a la gente que está ciega. Then after describing their characteristics, he mentions فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أو أقبح أثر الناس عليهم. How beautiful is their effect upon the people? Qué tan hermoso es su efecto para la gente. And how ugly and evil is the people's effect upon them. Y qué feo y qué horrible es el efecto de la gente sobre ellos. Meaning they do not intend except good. Que porque ellos, o sea, indicando que ellos no tienen intención sino de hacer el bien. And though they are not perfect and make mistakes, y ellos no son perfectos y hacen errores, cometen errores, their actions, everything that they proceed with is with the intent of good. Y todo lo que ellos procedían era con la intención de hacer el bien. And they bring good to the people. Y ellos traían bien a la gente. And what is better than the revelation of Allah Azza wa Jalla, with its correct understanding? Que es lo mejor de Then the revelation of Allah with its correct understanding. Que no hay nada mejor que el entendimiento de la religión, de la palabra de Allah con el entendimiento correcto. And what is better for the people than for them to receive from them guidance? Que es mejor de la gente que recibir de la gente del conocimiento guía. And then what do the people do in return? ¿Y qué es lo que la gente hace en regreso a la gente de la sunna? They find any reason to bring them down. Y ellos buscan alguna razón para bajarlos o por rebajarlos. To speak ill of them. Para hablar mal de ellos.
to spread that among the people, para llevar mala palabra alrededor de la gente, to backbite them, para calumniarlos, to refer to them as people of innovation, de decirles people de gente de innovación, to make takfir of them. para darles takfir o sacarlos del Islam. And all of these affairs, ikhwan, go against this methodology. Y todos estos asuntos van en contra de la metodología. And so the da'i and the caller, he must prepare and he must adorn himself with large helpings of sabr. Entonces la persona que llama a Allah subhanahu wa ta'ala debe apoyarse, ayudarse a sí mismo con grandes cantidades de sabr, de paciencia. And so the main thing, ikhwan, constantly look towards having good intention and sound niyyah. Y todo esto es porque debe tener la persona buena intención, una sana intención y una buena intención. Couple that with right action, Todas estas en pareja con las buenas acciones, and you have the recipe for success. y tendrás la receta para el éxito. The third point then that the Sheikh mentions, rahimahullah ta'ala, الالتزام التام بمنهج الرسل الكرام والأنبياء العظام في دعوتهم المرضية والتخلق بالأخلاق أو بأخلاقهم الزكية المنطلقة من القواعد الشرعية. The third point that he mentions is that they cling in completion to the methodology of the noble prophets and the noble messengers and the great prophets. Entonces, el tercer punto es que ellos vinieron completamente con el camino de los profetas y los mensajeros. In following their pleasing da'wah. En Their pleasing da'wah, the da'wah that pleases Allah. En entregar el llamado, llamar a la gente de la manera que Allah subhanahu wa ta'ala se complace. And adorning themselves with their akhlaq. Y se adornan a ellos mismos con sus modales. Con sus características y sus modales. Now, that character that is based in the principles of the Sharia. Y eso está basado en los principios de la Sharia, de la legislación islámica. This is an important point of one to know as it relates to our da'wah. Y este es un punto importante para llamar a Allah subhanahu wa ta'ala. That is, as it relates to the call to Allah Azza wa Jalla. De que ellos citan a Allah subhanahu wa ta'ala. And that is that you remember yesterday we mentioned Islam Am and Islam Khas, specific Islam and general Islam. Y por eso ayer cuando explicábamos acerca del Islam específico y el Islam general. And we say general Islam is that which returns back to the prophets and the messengers and the religion that they were upon. Y la religión general es lo que nos referimos hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam o los mensajeros y profetas sobre lo que ellos estaban. And Islam in specific as it relates to this ummah. Y el Islam específico es lo que se refiere a esta umma del Islam de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is the Islam that was brought to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and given to him. Y ese fue el Islam que fue entregado al profeta sallallahu alaihi wasallam. So when we're looking at these characteristics of da'wah and calling to Allah and how to call to Allah, we look at the Messenger sallallahu alaihi wasallam and his example first and foremost. Y en ese camino de llamar hacia Allah subhanahu wa ta'ala, hacer da'wah hacia Allah subhanahu wa ta'ala, nos referimos primero hacia la manera, la metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam. But we likewise benefit from the stories of the prophets of the past. Y nosotros igualmente nos beneficiamos de las historias de los profetas y mensajeros del pasado. And a person may say, but isn't their religion, isn't their Sharia abrogated? Yes. Sí, entonces dicen que si entonces no es esta Sharia abrogada. Then we say abrogation, does not occur in the usul of the deen. That is, in the affairs of aqidah, the affairs of manhaj, there is no abrogation. Entonces decimos que en el usul al-din, o sea, en los fundamentos de la religión, no hay abrogación, o sea, en la metodología y en la aqidah. Abrogation occurs in relation to the ahkam, and to the actions, things that we do. Sí, y la abrogación viene solamente en acciones de los ahkam,
como en términos de la oración o de las acciones. As far as in the fundamentals of our deen, the usul of our deen, then the usul of the prophets and the messengers is the same and was the same as the usul of the messengers sallallahu alaihi wasallam. Porque el usul, el fundamento de todos los mensajeros, profetas y mensajeros, es el mismo usul o fundamento del mensajero sallallahu alaihi wasallam. That is why you'll find our ulama, they take, for example, in defense of usul and aqidah and manhaj, from the stories of the previous prophets. Entonces encontramos que los sabios, ellos nos enseñan, nos muestran que el fundamento y la metodología también en las historias de los otros profetas y mensajeros. And anyone who reads the book of Sheikh Rabi', Manhaj al-Anbiya fi Da'wati ila Allah, he will see that it is filled with examples from the prophets. Y aquellos que leen el libro de Sheikh Rabi', los fundamentos de los mensajeros, profetas y mensajeros, ¿no? De los profetas y mensajeros, va a encontrar que todos tenían esta misma metodología y fundamentos. And so in these affairs, we benefit from the story of Musa, we benefit from the story of Ibrahim, we benefit from the story of Yusuf, we benefit from the story of Yunus, we benefit from the story of Shu'aib, and so on. Entonces, así como nos beneficiamos de la historia de Musa, de la historia de Yunus, de la historia de Ibrahim, así con las historias de todos los mensajeros. And Allah Azza wa Jal mentioned them in the Quran for a reason. Y Allah Subhanahu wa Ta'ala los mencionó en el Corán por una razón. So if you look, for example, at the story of Musa, Musa alayhi salam is mentioned more times in the Quran than Muhammad alayhi salam. Así como vemos que Musa en el Corán es más mencionado que el mismo mensajero sallallahu alaihi wasallam. And that is not because he's more important than Muhammad alayhi salam, but because of the Quran. Okay. Y no es porque el profeta Musa sea más importante que el profeta sallallahu alaihi wasallam, But it is because of the fact that the story of Musa is most resemblant to that which occurred and has occurred and will occur within this ummah. Porque la historia de Musa es lo que más se asemeja a lo que ha pasado y a lo que pasará con respecto a esta umma. And he was given a new book. Él fue dado, a él se le dio un nuevo libro, He was given new rulings. se le dio nuevas reglas. He established a state. Ellos establecieron el estado de Israel. He had a huge ummah. Ellos tienen una gran umma. Yeah, and there were many resemblances between this ummah and Musa and his ummah. Entonces esta umma tiene muchas semejanzas a la umma de Musa. And so there are many examples in the stories of the prophets and the messengers that we benefit from. Entonces por eso nos beneficiamos mucho de la historia de los profetas y mensajeros. And thus the Sheikh, he mentioned this third point, al-iltizam tam bimanhaj al-rusul al-kiram, that we cling to the methodology of the prophets. Entonces, así como por eso messengers. Okay. Así como dice entonces que nosotros nos apoyamos en los fundamentos, los principios de los mensajeros, de los profetas. Now, so we move on to the fourth point. He mentions, rahimahullah ta'ala, وضوح الانطلاق والسير في عمل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا سرية ولا تكتلات مخفية ولا تجمعات خاصة في غياهب الظلام في فلوات الأرض أو تحت كهوف الجبال كما يفعله الحزبيون الحركيون في كل بلد من بلدان المسلمين. He mentioned that we have clear intellects. That is, we have a clear methodology, a clear method of proceeding. El cuarto punto se refiere a que nosotros tenemos una metodología clara, una forma de proceder clara. يعني a clear method of proceeding with our da'wah. Y un método claro de cómo proceder con la da'wah. And of enjoining the good and forbidding the evil. En promover el bien y prohibir el mal. And so, as Sheikh Ubaid used to say, así como Sheikh Ubaid solía decir, يعني that when people used to mention to him, for example, that in our country, as Sheikh, we are under the
were constantly being observed by the authorities. Así como algunas personas le preguntaban, en nuestros países nosotros somos muy observados por las autoridades. And how should we deal with that? How should we deal with it? ¿Y cómo deberíamos tratar con esto? Our Sheikh used to say, let them come to the masjid, because there is nothing hidden under our tables. Él les solía decir, déjalos que vengan a las mezquitas porque no hay nada escondido debajo de nuestras mesas. That which we say within our masajid is that which our dawah revolves around. Y porque nuestra mezquita, nuestro lugar de oración, está en lo que el dawah, la llamada nacional ta'ala, pretende correctamente. So there is nothing that we say here, but then we have special meetings where we only, we meet and we have other plans. Sí, porque no hay diferencia aquí con lo que nosotros decimos y no tenemos reuniones secretas en las cuales tenemos otros planes escondidos, ocultos. And so there is no need within our dawah for quarterly meetings or yearly meetings or bi-yearly meetings or monthly meetings. Sí, como no tenemos necesidad de esa dawah de tener reuniones anuales o trimestrales o semestrales o mensuales. And we never saw our ulama and our mashaykh doing so. Porque no hemos visto ni a nuestros ulama ni a nuestros sheikh haciéndolo. That which we saw between our mashaykh was that they had ta'awun, they had cooperation upon good. Porque todos los ulama o los sheikh tienen ta'awun. And their advice to the shabab was something that we would hear in the jalasat and in the gatherings of knowledge. Second. Their advice ellos aconsejan to the youth. A los jóvenes en los círculos de we would hear it in the gatherings of ilm. And there was no need for any special meeting or that certain people are given special or privy to special forms of information. Entonces no es como ocultar o hacer reuniones en los cuales solamente un grupo selecto de gente solamente puede ir porque tienen que obtener una información específica o especial solo para ellos, sino que es general para todo el mundo y no hay nada oculto, es transparente. Our dawah is clear. Nuestra dawah es clara. Nothing hidden under the table. Y nada está oculto debajo de la mesa. And that is in accordance with the statements of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Y está acorde al dicho del Profeta sallallahu alaihi wasallam. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. I've left you upon that which is pure and white. Its night is like its day, and no one deviates away from that except that he is destroyed. Entonces, así como el Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, este asunto es tan claro como el día de la noche, y nadie se separa de él a menos de que está destruido. And as the great Imam of the Salaf, Umar ibn Aziz, he mentioned that you do not see and you will not see people having meetings away from the general folk, away from the general people, except that they are on the door of innovating in the religion of Allah. Y que así como dice el gran Imam del Islam, Umar ibn Abdul Aziz, que decía que no hay reuniones secretas entre la gente de conocimiento, reuniones como estas, excepto que se reúnen secretamente para innovar en la religión. And Allah Azza wa Jalla is mentioned in the Quran, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. There is not much good in the private sittings that they have, except the one who أمر بصدقة, commands with good, or Islah, or rectification, or ma'ruf, or sadaqah, charity, or good, or Islah, rectification. Entonces, así como dice que no hay mejor, que no hay mejor reunión o gente que se sienta en reuniones, hablar, excepto que se comandan con tres cosas: con sadaqah, con el bien, o con la reconciliación entre las personas.
And so our Sheikh is highlighting the fact that if you see, as is the case with many of the groups and parties, that they have special meetings, as occurs with some of the groups, that within those special meetings, individuals are given special position. Así como vemos de muchos grupos desviados que a ciertas personas se les da unas posiciones especiales. And with some of them, such as the Ikhwan al-Muslimin, they will give them titles that are similar to military titles. Así como vimos del Ikhwan al-Muslimin, de la hermandad musulmana, que ellos dan a su gente rangos como los militares. So they will say such and such is a commander. Así como dicen, como tal persona fulano es un And comandante. they will say such and such is a lieutenant. Ok, sí, así como tal persona es un teniente. And such is a soldier. Tal persona es un soldado. And all of these are differing levels in their dawah. Y entonces estos tienen diferentes niveles en su dawah. And it is relative that the Sheikh mentions here that because he mentions the Ikhwan al-Muslimin, but he mentions there's nothing hidden in the darkness, there is no one hidden in any cave, in a mountain, as many of the Hizbiyun and the Harakiyun they do. We'll mention Hizbiyun and Harakiyun. Entonces que no hay reuniones como en la oscuridad o en cuevas o en lugares alejados, cosas así, excepto que son las personas de los Hizbiyun, de las personas que son que tienen sectas o que se dividieron. What is the term behind the Hizbiyun? And we hear this term being used. A Hizb in the Arabic language is a reference to a party or a group. Hizbiyya is that individuals gather around a person that has opposed one or more of the fundamentals of our deen, and they gather and they group around him and they aid him and they remain upon and quote his way. Entonces que el Hizb en árabe significa un partido o una parte, pero cuando nos referimos específicamente a la Hizbiyya, nos referimos a esta persona que se opone a la metodología, a la sunna, y que la gente se reúne sobre esta persona en el mal que tiene. And so you hear some people say, Subhanallah, a brother called me Hizbi because I follow such and such. Así como vemos que la gente dice, un hermano me dijo Hizbi porque yo me relaciono con tal persona. And that is a clear indication of the fact that he doesn't understand what Hizbiyya is. Entonces, esto es algo que la persona que le digo esta declaración no sabe realmente qué es una Hizbiyya. Because the question that has to be asked, porque la pregunta que se debe preguntar, is Sheikh such and such that you're following, has he opposed something from the fundamentals of our methodology and our manhaj? Porque la pregunta que se debe hacer, ¿es esta persona que sigue esta persona quien sigue se ha opuesto a la metodología de los salaf? And does he call to this way? Y esta persona llama a este camino. And does he have followers? Y tiene seguidores. If that is the case, then this is a hizb. Entonces, si este es el caso, esto es una hizbiyya, es un hizb. And the one who is upon that and follows this is considered a hizbi, following a follower of a hizb. Entonces, aquella persona que sigue esto se considera un hizbi, o que sea una hizbiyya por seguir a este grupo. And so they respond ignorantly by saying, well, then you are hizbis. Y ellos responden de manera ignorante, entonces ustedes son hizbis. Again, that indicates that he doesn't understand hizbiyya. Y nuevamente indica o requiere que esta persona no ha entendido que es una hizbiyya. Do the Salafis follow the Sunnah? Entonces, los salafis siguen la sunna. And do they follow the methodology of the Salaf of this ummah? Y entonces, y siguen la metodología de los salaf de esta umma. And do they cling to the ulama who do the same thing? Y entonces ellos se apoyan los ulama o los sabios que están sobre esto mismo. And this is the main body that the Prophet ﷺ called us to. Y entonces este es el grupo principal en el cual el Profeta sallallahu alaihi wasallam nos llamó, nos puso. The Prophet ﷺ, in one of the versions
of the ahadith of the splitting or the mention of the splitting of the ummah. The Prophet ﷺ spoke about the splitting of the ummah. El profeta sallallahu alaihi wasallam habló acerca de la división de la umma into 73 sects. en 73 sectas. One of them in Jannah and 72 in the hellfire. Una de ellas en el Jannah y la otra 72 en el fuego. When the companions asked, "Who are they, O Messenger of Allah?" Y cuando los compañeros preguntaron quiénes son ellos, o mensajeros de Allah. In one version of the hadith, the Prophet ﷺ said, "Kum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi." They are those who are upon that which I and my companions are upon today. En un hadith reportado en una versión dice que es lo que yo y mis compañeros estamos. In another version of the hadith, the Prophet ﷺ, he said, al-jama'ah. They are the main group, they are the jama'ah. Entonces, en otra narración dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ellos son el jama'ah. And in one he mentioned they are the Sawad al-A'zam, they are the main body. Entonces, en otro dice que ellos son el grupo principal. And so the main body is the ulama who are upon the sunnah and are following the methodology, and those people of sunnah who are with them. Entonces, este grupo, este cuerpo principal es los ulama, los sabios de la umma y la gente que se reúne alrededor de ellos. Have these ulama created any new usul? ¿Acaso estos ulama crearon algo nuevo? Are there some new principles that they are calling to that do not return back to the methodology of Salaf? ¿O tiene algún principio que ellos llaman que no se regresa a la metodología de los salaf? If not, then they are the main body of the Prophet ﷺ that's called us to. Entonces, si este no es el camino, entonces este no es el camino en el cual fuimos llamados hacia el mensajero sallallahu alaihi wasallam. So the main body are the ulama and those who are with them. Entonces, el cuerpo principal de los sabios y los que se reúnen alrededor de ellos. And so, the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this highlighted to us how we should be. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos resaltó de cómo esto debería ser. And what we should be clinging to. Y sobre qué nos deberíamos inclinar. And the one who clings to this is not considered easy. Y aquella persona que se inclina o se adhiere a esto, entonces no es un hizbi. Ishaq al-Rahawiyah, on an occasion he was asked about the Jama'ah. Ishaq al-Rahawiyah. Ishaq al-Rahawiyah, él fue preguntado acerca de este asunto. One of the companions of great Imam. Okay. Uno de los compañeros de Imam Ahmad. He was asked, or the discussion about the hadith of al-Jama'ah, they are the main body, came up. Entonces, en una discusión, este asunto del Jama'ah o del grupo principal salió. And he said, لو سألت الجهال من الجماعة لقال سواد الناس. If you ask the ignorant people who the Jama'ah is, they will say all of the people. Entonces, si tú le preguntas a la gente generalmente quién es el Jama'ah, ellos van a decir toda la gente. He said, ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه فمن كان معه وتبعه فهم الجماعة. He said that they do not know that the Jama'ah is an alim that is clinging to the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his way. So whomsoever is with them and follows them, then they are the Jama'ah. Entonces él les dijo que el Jama'ah son aquellos que se reúnen alrededor de un ulama y se reúnen sobre este asunto con una ulama, sobre el Corán, la Sunna, el camino del Profeta sallallahu alaihi wasallam, los salaf. Entonces este es el grupo principal. And so it is not said about the one who clings to the main body of Ahl Sunnah that they are hizbi. Entonces quiere decir que aquel que se adhiere al grupo principal no es un hizbi. But if a man splits away, pero si un hombre se divide and creates a principle or more y crea un principio that opposes the principles of our methodology, que opone los principios de nuestra metodología, and then people gather around him, entonces la gente se reúne alrededor de él and follow him, y lo sigue, then they become a hizb. Entonces se convierten en un hizb. And that which they are upon is hizbiyah. Y en eso
eso en lo que ellos están es una hizbiyya. نعم. And so he mentioned وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين كما يسمون أنفسهم. And specifically I'll mention, he said, جماعة الإخوان المسلمين, and or as they name themselves, he said, I'll mention them specifically. Why? Because of the fact that they have integrated into every single community from the communities within the dunya. Sí. Y entonces menciona esto porque estos individuos se mezclan entre comunidades y comunidades en esta dunya. And this is their way. Y ese es su camino. This secrecy El secreto. and things that are hidden that only certain people know. Y entonces cosas que están escondidas que solo cierta gente sabe. And you won't be told until you come high in the organization. Entonces que tú no vas a saberlo hasta que estás arriba en la organización. This is not our methodology. Esta no es nuestra metodología. No, and so he mentioned بل السلف أهل جهر بالدعوة إلى الله والتعليم لعباد الله. He said rather the Salaf were people who made their da'wah clear, manifest. They didn't hide it. Okay. Y los Salaf eran aquellos que llamaban a Allah subhanahu wa ta'ala de manera clara y manifiesta. Now, due to time, I'd love to spend more time on these points, but we'll mention more, inshallah. The fifth point, أيها الإخوة الكرام, is محبة التوسع في العلوم الشرعية ووسائلها. لأن الله ورسوله يحبان ذلك. He said, the fifth point is that they love to increase in the knowledge of the sciences of the Sharia and their means. They love to increase the knowledge of the sciences of the Sharia and their subsections. Entonces, que ellos, el quinto punto, es que ellos aman en la búsqueda del conocimiento de esta Sharia, de esta legislación, y todas las subsecciones de eso, las secciones de esto. Because Allah Azza wa Jalla and His Messenger love that. Porque Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero amaban esto. فقد أتى المدح والثناء على هذا الصنف من الناس في غير ما آية وحديث. For indeed, Allah Azza wa Jalla has praised this category, this type of individual from among the people in more than one verse and in more than one hadith. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ha alabado a esta gente en más de un verso y más de un hadith. From those verses, he mentions the statement of Allah Azza wa Jalla, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Azza wa Jalla will raise those who believe from among you and those who were given knowledge in levels. Y así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Allah Azza wa Jalla will raise those who believe. Que Allah subhanahu wa ta'ala va a subir en rango a aquellos que creen and those who were given knowledge. Y aquellos que se les ha dado conocimiento en niveles. And likewise, Allah Azza wa Jalla mentions, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Verily, those who fear Allah from His worshippers are the ulama. Así como Allah subhanahu wa ta'ala, que ciertamente aquellos que those who fear Allah from es que ciertamente aquellos que temen a Allah subhanahu wa ta'ala y lo adoran son los sabios. The ulama. The ulama are those who truly fear Allah. And the term that Allah Azza wa Jalla used here is khashya. Khashya is other than khawf. Both of them are translated as fear, but there is a difference between the two. Entonces aquí hay una diferencia entre el khawf y el khashya, que los dos se traducen como si fuera miedo, pero hay una diferencia entre ellos. Khawf is the general term for fear. El khawf es un miedo general. While khashya is knowledge-based fear. Y el khashya es un temor con conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. And that is what Allah Azza wa Jalla mentions khashya when He speaks about the ulama. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Y por esto Allah subhanahu wa ta'ala menciona el khashya cuando se refiere a los ulama, a los sabios. Likewise, the Prophet ﷺ, he
He mentioned من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Whomsoever Allah wants good for, He gives him knowledge of the deen. Entonces, por eso a los habitantes, que aquel que él ama le da conocimiento de la religión. And as the Imam al-Iraqi and others have mentioned, the opposite understanding of this is the one who Allah does not want good for. He does not give him understanding of the deen. Y así como el imán al-Iraqi, y le dice que aquel que Allah subhanahu wa ta'ala no ama, no le da entendimiento de la religión. And so this affair of ilm and increasing in knowledge, this is that which Allah Azza wa Jalla has mentioned when the Prophet has mentioned concerning the ulama, that it is inheritance. This is not just general knowledge and pieces of information. This is inheritance. So the Prophet referred to the ulama as warasatul anbiya. That the ulama are the inheritors of the anbiya. Y por eso se refiere el Profeta sallallahu alaihi wasallam que los ulama son aquellos que I forgot the word Spanish. The inheritance que heredan de los profetas. The one who his father dies, he takes the wealth of his father. He's the inheritor. So the Prophet ﷺ mentioned that the ulama are the warathat al-anbiya. They are the inheritors of the prophets. Entonces por eso menciona que los ulama, los sabios, son los que herederos de los profetas. And Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, he said, why did the Prophet ﷺ mention that the ulama are the inheritors of the prophets and not the messengers? Entonces, ¿por qué se menciona que los ulama, los sabios, son los herederos de los profetas y no de los mensajeros? He said because of the fact that the messengers, they usually come with a new book and they're sent to a people who reject them. Porque ciertamente los mensajeros, pues la razón es porque los mensajeros siempre vienen con un nuevo libro, con una nueva legislación. Well, the prophets ordinarily come to a people who are in their origin followers of a previous book. Y así como los profetas son aquellos que vienen como seguidores de aquellos que tenían el libro previo a ellos. And so the prophet doesn't ordinarily receive a new book. Y ninguno de los profetas recibe nada de un nuevo libro de legislación. But he revives the previous book. Pero él revive lo que está en el libro anterior. He teaches it, he brings it to life with the people. Él lo enseña y lo trae, lo regresa a la vida entre la gente. Allah Azza wa Jalla may give him revelation about things that occur around him. Allah subhanahu wa ta'ala puede que le dé revelación sobre asuntos que van a pasar alrededor de él. But he ordinarily does not receive a new book. Pero no recibe un nuevo libro. And so in this way, the alim is resemblant to the Nabi. En ese camino, entonces, el profeta es semejante al sabio. What does the alim do? He revives the sunnah. Porque alim in this case is same as ulama. No, por eso, no, de profeta. The alim, he revives the sunnah, brings life to the sunnah. Porque el alim, el sabio, él revive la sunna. He brings light to the book of Allah. Él trae a la vida a las personas del libro. Él trae al revivo, le da importancia a la gente del libro de Allah subhanahu wa ta'ala. And the prophet brings life to the book that came before him. Y entonces el profeta trae a la vida el libro que vino antes de él. And he teaches the book that came before him. Y él enseña el libro que vino antes de él. And so in this way they resemble one another. Entonces en este caso ellos se asemejan el uno al otro. The alim does not receive revelation. El alim no recibe revelación. But the prophet may, Allah Azza wa Jalla, may show him things in a dream, may reveal to him the truth of the situation that is taking place at his time. Sí, pero el profeta Allah subhanahu wa ta'ala le muestra en sueños y le muestra asuntos de revelación de cosas que le van a ocurrir. Now, and so in this way, the ulama, they are the inheritors of the anbiya, the inheritors of the prophets. Entonces,
sabios son los herederos de los profetas. And so when anyone is referred to as a person of ilm, a man of knowledge, the first question that we need to ask is, did he inherit? Ok, entonces cuando nos referimos a un sabio o a una persona de conocimiento, entonces realmente la pregunta que debemos hacer es que si él realmente heredó. And inheriting is by sitting with those people of knowledge, by learning, studying with them, taking from them. Y heredar esto es de sentarse o estar con la gente de conocimiento y aprender y tomar conocimiento de ellos. Which is why on an occasion, Abu Hurairah radiallahu anhu, he passed by a marketplace, and the people who were sitting in the marketplace, he said, you're sitting here, and the inheritance of the messenger is being distributed. Entonces, así como Abu Hurairah que iba pasando por el mercado, entonces dice a la gente, ustedes están aquí sentados cuando los herederos de los profetas están dispersos en todas partes. And so they thought he meant money, so they ran to the masjid. Entonces, Pensaron que era dinero. ellos pensaron que estaban refiriéndose a dinero, de herencia de dinero, entonces se fueron directamente a la mezquita. Yani pesa. Eso. And so when they went to the masjid, they saw there was nothing, just ilm, circles of knowledge. Ellos fueron a la mezquita y no vieron sino solamente los círculos de conocimiento. And so they came back to him and he said, the inheritance being distributed. We didn't say anything. He said to them, did you not see those circles? Entonces dice, la gente regresó a Abu Hurairah y le dijo, ¿por no decías que la herencia estaba siendo distribuida? Entonces Abu Hurairah le responde, did you not see those circles? That indeed is the inheritance of the messenger of Allah. ¿No es? ¿Acaso no es esos círculos? Esa es la herencia del profeta sallallahu alaihi wasallam. And so the question that must be asked is, if this person has been called a person of knowledge, who did he inherit from? Entonces, con respecto a este asunto, entonces la gente de conocimiento, tú preguntas de quién heredaste eso. No. And so this affair that Ikhwan is one that we do not take for granted whenever we have an opportunity to study and to take from the people of knowledge. It is imperative that we capitalize upon that. Entonces, eso es algo de lo cual cada persona debe heredar y capitalizar alrededor de esto. And the last of the principles that we mentioned in tonight's session is the sixth principle. Y el último principio que vamos a mencionar esta noche es el sexto principio. He mentioned التواضع في الطلب والنشر. That is, that we have, and from their methodology, is that they are humble in seeking knowledge and in disseminating knowledge, spreading. Entonces, este principio es que ellos son humildes en la búsqueda del conocimiento y en esparcir este conocimiento. وحسن الأدب مع الخلق. They have good manners, character, the creation. Y ellos tienen buenos modales y características frente a la creación. And that is with all of the creation. Y eso refiere a toda la creación. But the Sheikh mentioned وبالأخص مع العلماء, and in specific with the ulama. Y el Sheikh menciona específicamente con los ulama. And that is because of the great station that they have. Y eso es porque el gran rango o grado que ellos tienen. And inheritance of this is by way of them. Y heredar la herencia de este din es por su método. They are the most important people on earth. Y eso es la gente más importante en la tierra. And by way of them, we inherit our deen. Y desde ellos, pues, de su camino o de su manera, nosotros heredamos la religión. And so the one who has bad adab with them, then he is with anyone less than them even worse. Y aquel que tiene malos modales con ellos, With them, and then with anybody else is even worse. y con alguien más es peor. He mentions وما ذلك إلا لعلمهم بالفضائل العظمى
الشرف النبيل بخلق التواضع. He said that this is because of the fact that they have sound knowledge concerning the great station and the virtue of the characteristic of tawadu, of humility. And they have sound knowledge porque ellos tienen un conocimiento sano concerning the great station of humility. y se preocupan con el gran con el gran estado de la humildad. Being humble. نعم he mentioned الذي يجب أن يتهلى به كل مسلم ومسلم. That is that which is wajib for every Muslim, male or female, to adorn himself with his character. Y esto es obligatorio y wajib para cada persona de adornarse con esta característica. And you'll find this characteristic of humility, you'll find it present with the people of knowledge first and foremost. Our mashaykh and our ulama are from the most mutawadi, are from the most humble of people that you will meet. Y esta característica es la que encuentra de la humildad, que uno encuentra con los ulama, con los sabios, que son la gente más humilde que tú te puedes encontrar. Humble with the people, humble with the students, humble with how they live, humble with how they carry themselves. People of humility. Sí, que son humildes con la gente, humildes con los asuntos, y eso es lo que vas a encontrar en ellos, en este rango de humildad. Sheikh Ubaid used to live in an abode and in a house that you believe was made by hand. Sheikh Ubaid, rahimahullah, él solía vivir en una casa en la cual creía que podía estar hecha con las manos. Walking up the stairs to his house, you have to bend your head because there's something here, you hit your head on it. Y subiendo las escaleras para su casa, es que agachar la cabeza porque había algo con lo que te podías pegar de lo pequeño que era el paso. They needed the peak of humility in every single thing that they do. Y ellos tenían humildad en cada cosa que ellos hacían o tenían. Lions when it comes to the deen of Allah, defending the deen of Allah. Entonces ellos tenían Lions. alianza. Leones. Lions. Ah, ya eran leones. Ya eran leones. en defender el din de Allah subhanahu wa ta'ala. But with everything else, Ikhwan, you'll find them being the most humble of the people. Y más que eso, encontrás que ellos eran los más humildes con la gente. And you'll find people saying that there are people of arrogance. Y hay gente que dice que ellos son gente arrogante. This is nothing but kadhib and lies against them. Y eso no es sino mentiras en contra de ellos. They're from the most approachable of the people. Ellos son los que más uno se puede acercar, fácil de acercarse uno a ellos. And from the most welcoming of the people. Y son los que mejor reciben a la gente. And the people who desire khair, good for everyone that is around them. Y esa gente siempre desea el bien para todos los que están alrededor de ellos. He mentions رحمه الله تعالى غير أنه في طلاب العلم يجب أن يكون أوفر لشدة حاجتهم إليه وهم يطلبون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الخالي ويحملون رسالة الرسل إلى الأرض الذين قضى الله فيهم بحكمه الأزلي. نعم, he mentions, but in relation to the student of knowledge, y dice, pero en relación al estudiante de conocimiento, it is imperative and essential that they have a great portion of this characteristic. Y que ellos, refiriéndose a los estudiantes de conocimientos, que ellos deben tener ese imperativo, que ellos tengan una gran porción de esta unidad. Because they are in greatest need of being humble. Porque ellos están en gran necesidad de ser humildes. Because of that which they seek from the inheritance of the Prophet, the inheritance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Porque ellos están en necesidad de la herencia And they, del Prophet sallallahu alaihi wasallam.
And they carry the message of the messengers to all of the people of the earth. And they Carry y ellos llevan a los mensajeros a todas las personas, o sea, llevan los mensajeros a todas las personas. and they carry that to all of the people on earth. And so it is imperative that they are humble. Entonces es imperativo que ellos sean humildes. Humble in how they take the knowledge, they take that humbly at the feet of the ulama. Y humildes, como ellos toman el conocimiento a los pies de los ulama, los sabios. Humble in relation to how they spread knowledge. Tienen que ser humildes en relación a cómo ellos esparcen el conocimiento. And humble if they are corrected when they're wrong. Y ser humildes si ellos son corregidos cuando están mal. They accept that correction and they're happy for the one who presents to them their error. Y ellos están felices de que los corrijan y feliz de la persona que los hizo ver el error. Whether the one who is corrected is an alim or a regular person. Así sea que la persona sea una persona de conocimiento o una persona de normal. Because their niyyah and qasd was the haqq, was the truth. Porque su intención inicialmente era la verdad. And so as the Prophet ﷺ, he mentioned, al-haqq dalatul mu'min. That the haqq is the last possession of the believer. Wherever he finds it, he has most right to it. Y como que Sallallahu Alaihi Wasallam mencionó que la verdad es the haqq is the last possession. La verdad del haqq es la última posesión de la persona. Wherever he finds it, he has most right to it. Y donde sea que la encuentra, él tiene más derecho a esto. So his intent always is the haqq, and it's the truth, and it's correct. Porque su intención era que era la verdad y lo que era correcto. And Allah Azza wa Jalla has mentioned in describing the believer, the true believer. Allah Azza wa Jalla describe a la persona verdadero creyente. Allah mentions وَعِبَادَ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. That the worshippers of Ar-Rahman are those who walk upon the earth humbly. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala menciona que aquellos que the worshippers of Ar-Rahman, de los que realmente adoran a Ar-Rahman, el misericordioso, son aquellos que son humildes. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. And if the ignorant one addresses them, they say salam. Y que aquellos que se dirigen a ellos solo dicen salam. And some of the scholars of tafsir have mentioned that this salam is either that they actually say salam alaikum, or that they say qawlan salama. They say a word of salam. Okay, y que los ulamas de tafsir han dicho acerca de eso, que literalmente que refieren a ellos con salam, o que les dicen el salam. Or that they say words of salam. Okay, dicen palabras de salam. So they either say salam, or they say words of salam, yani peaceful words. Okay. Que ellos se refieren a que o directamente dan el salam, o sea, el salam alaikum a la persona, o que hablan con palabras de paz. Yeah. And the Prophet ﷺ likewise mentioned, as occurs in the hadith of Iyad bin Himar, that indeed لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا, that it has been revealed to me that you should be humble. حَتَّى لَا يَفْخَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. That you should be, it has been revealed to me that you should be humble, such that none of you will be boastful over the other, and no one will transgress and oppress anyone else. Yeah. So it has been revealed to me. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, fue revelado hacia mí, that you should be humble. Ustedes deben ser humildes. So that no one is boastful over anyone else. Y nadie debe ser presumido sobre otro. And no one will transgress or oppress anyone else.
Y nadie debería transgredir o oprimir a otros. And likewise, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said, E igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. No one humbles himself for Allah, for the sake of Allah. Not for the sake of myself, my own name, my pride, or what have you, for the sake of Allah. No one humbles himself for the sake of Allah, except that Allah Azza wa Jal raises him. que nadie se humilla o deshumilde ante Allah subhanahu wa ta'ala, ante Allah subhanahu wa ta'ala, no ante él mismo, ante la gente, nadie se humilla hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody humbles himself for the sake of Allah, except that Allah raises him. Excepto que Allah lo eleva en grados. And the opposite of that is understood. Y lo opuesto de esto fue entendido. That the one who's arrogant, Que el que es arrogante, Allah lowers him. Allah subhanahu wa ta'ala lo va a poner debajo, lo humillar. And the Shaykh mentioned some beautiful lines of poetry with Abraham, and that is that he mentions Tawab, تكون كالبدر لاح بناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وديع. He said, be humble, and you will be like the sun on the surface of the water, even though it is high in the sky. And do not be like smoke rising by itself into the air, into the atmosphere, but it is something that is lowly. So he said, be humble. Sea humilde. Be humble. Oh, he chose poetry. Ok, sí, esto es una poesía que dice, sea humilde. Be humble and you will be. Y tú vas a ser like the sun. Como el sol. On the surface of the water. En la superficie del agua. Yani low on the ground. Bajo en el suelo. Even though it is high in the sky. Aunque esté arriba en el cielo. And don't be like dukhan, smoke. Y no seas como el humo. Rising by itself. Que sube por él mismo. Up into the sky. Arriba hacia el cielo. Even though it is lowly. Aunque es una sustancia baja que viene de abajo. No, and so that indicates upon the importance of humility, being humble for the sake of Allah Azza wa Jal, the importance of being sincere, the importance of following the way of the prophets and the messengers, and the importance of increasing in the knowledge of the deen of Allah Azza wa Jal. As Allah subhanahu wa ta'ala يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا. Y por eso la persona tiene que ser humilde y tiene que someterse ante Allah subhanahu wa ta'ala, y con eso Sheikh termina la charla. Salamu alaikum.